Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero, en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña, y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Pues yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Primera de Samuel 2, 12 al 26. Un cántico, Señor, mi corazón y voz te adoran con fervor, oh Trino Santo Dios. En tu mansión yo te veré y paz eterna tu mano paternal marcó mi senda aquí, mis pasos cada cual velados son por ti. En tu mansión yo te veré y paz eterna gozaré. Innumerables son tus bienes y sin par, y por tu compasión los gozos sin cesar. En tu mansión yo te veré y paz eterna gozaré.
la oración es esa arma poderosa que Dios ha puesto en nuestras manos para poder hacerle frente a esta decadencia espiritual, a esta situación que se acentúa cada vez más. Y precisamente es un arma espiritual, así es, porque dice la palabra de Dios que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades, contra huestes que se mueven en el medio espiritual. Dios ha puesto en nuestras manos este medio de gracia para que podamos comunicarnos con Él. El Señor, a través de la oración, fortalece nuestra vida espiritual, fortalece nuestra fe, y de esa manera es la única en la cual podemos hacerle frente a toda situación difícil que tengamos que enfrentar. Por otro lado, ¿qué pide Dios de nosotros al momento de orar? Él está atento. Él no está ajeno a nuestras oraciones, a nuestras necesidades. El Señor todo lo sabe, todo lo ve, y por ende Él todo lo suple. Pero ¿qué pide nuestro Dios para acercarnos a Él en oración? Solamente necesita corazones sinceros, corazones puros, corazones humildes delante del Señor, que reconozcamos delante de Él nuestra debilidad, que podamos reconocer que sin Él nada somos y nada tenemos. Acerquémonos confiadamente al trono de su gracia a través de Cristo Jesús en oración. Dios te bendiga. Oh dulce, grata oración, tú del contacto mundanal me elevarás a la mansión del tierno Padre Celestial. Huyendo yo la tentación y toda influencia terrenal, por Cristo que murió por mí, será mi ruego ido allí. Oh dulce, grata oración, a quien escuchas con bondad, elevas tú mi corazón a Dios que ama con verdad. Espero yo su bendición, perfecta paz y santidad, por Cristo que murió por mí, por el que me ha salvado aquí. Oh Padre mío, Dios de amor, escuchas tú mi oración. Oh Cristo, mi fiel Salvador, escucha tú mi oración. Espíritu consolador, escucha tú mi oración. Bendíceme, oh Trinidad, que estás en la eternidad. El versículo clave de hoy, aparte de ser muy pequeño, está en Hebreos 12:14,
que dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El pecado siempre obstaculiza nuestra visión de Dios. Por lo tanto, si queremos ver a Dios, debemos obedecerle y renunciar al pecado. Vivir en santidad armoniza con vivir en paz. Hebreos 12:14 nos dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Volvamos a decirlo como lo hicimos la vez pasada, con el versículo clave. En cada coma vamos a contar mentalmente 3 veces y continuamos. Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Una vez más. Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Recordemos, vivir en santidad armoniza con vivir en paz. Hola hermanas, ¿cómo están? Me da mucho gusto poder saludarlas a través de este medio y sobre todas las cosas que estemos juntas en comunión para estudiar estos temas que nos son proporcionados por el Anuario de la Femenil y que tratan de temas así bien actuales. El tema de hoy, siguiendo el tema general, que es la práctica de la oración para hacer frente a diferentes circunstancias de nuestra vida, el día de hoy se titula La práctica de la oración para hacer frente a la decadencia espiritual. La lectura bíblica sigue estando en 1 de Samuel, ahora el capítulo 2, los versículos 12 al 26, que ya una de nuestras hermanas le ha dado lectura. Y el versículo clave, ya nuestra hermana Juanita nos ha ayudado a recordar este hermoso texto bíblico que esperamos que se quede muy dentro de nuestro corazón y que dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Repetimos nuevamente: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, de acuerdo a Hebreos 12:14. Bien, pues entramos de lleno a nuestro tema y Ana, este personaje, va a enseñarnos, va a mostrarnos una situación que aún en nuestros tiempos estamos viviendo. Ana, la mujer del Cana, muestra la tristeza de una mujer que vive acongojada por la circunstancia de su vida, que en su cultura era sinónimo de quebranto y aún de muerte estando viva. Era una mujer atribulada por ser estéril. La esterilidad en los pueblos semíticos era considerada como una maldición, como un castigo directo a la conducta de los padres o de la mujer que padecía este mal. Ante la cultura de la fertilidad, que consideraba como bendición de Dios, el tener muchos hijos era el equivalente a contar con el aval de Dios para la vida. La esterilidad, en cambio, era una de las causales de divorcio. El día de hoy, la estructura social nos invita a mirar con cierto recelo a la mujer divorciada o a la madre soltera
y someterla al prejuicio, como en el caso de Ana, que en su época era sometida por la mala óptica de la sociedad. En el caso particular de 1 de Samuel capítulo 1, la estructura narrativa del libro de Samuel corresponde más a la dinámica de la expresión histórica propia de los judíos. En la tradición de la Septuaginta, llamado el libro de los reinados, donde recopilaban los libros de Reyes y de Samuel. La visión de la historia es una visión con tintes interpretativos, es decir, la historia se ve con una dimensión profética. A esos libros los judíos los consideran como profetas anteriores y nosotros en la tradición cristiana les llamamos libros históricos. Para el judío la historia habla y expresa la voluntad de Dios. De ahí que Samuel, en la estructura de la tradición de la Tanakh, Tanakh o Mikra es un conjunto de 24 libros sagrados canónicos en el judaísmo, que está dividido en 3 partes: la Torá, la Nevilim y la Ketubim. Estos son escritos en hebreo antiguo. En la tradición de la Tanakh es vista como parte de los profetas anteriores, es decir, como el Nevilim. Pero aunque su visualización sería parte de lo que hoy los estudiosos y filósofos llaman la filosofía de la historia, porque de la historia se aprende y se trazan los horizontes de vida, en esta ocasión nos encontramos con una expresión de gratitud. El redactor nos regala el salmo de gratitud, la gratitud de Ana la estéril, que ya no más será quebrantada ni llamada así, pues después del nacimiento de Samuel, Dios le envió 3 hijos varones y 2 mujeres como respuesta a la petición de Eli, que leemos en 1 de Samuel 2:20, y que le dice Eli a Ana: que el Señor les dé otros hijos para que tomen el lugar de este que ella entregó al Señor. Entonces el Señor bendijo a Ana y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. La expresión de gratitud que no se detiene, sino que desborda y llega a los horizontes de la expresión más bella de las obras literarias, la poesía, porque en realidad este salmo de Ana es una poesía hermosa, una poesía de gratitud. Los capítulos 1 y 2, versículos 1 al 10, forman parte del agotamiento del mundo antiguo de los jueces. Aborda el entramado de una promesa de Dios como respuesta a la oración de una mujer que se duele por su situación en el contexto social que le toca vivir. Pero esa mujer es la representación en realidad de todo el pueblo de Israel de la época. Un Israel que sufre y se duele por la esterilidad espiritual de todo el pueblo. En consecuencia, dentro de la interpretación teológica que emana de la exégesis, es que la intervención de Dios es la única que puede liberar a su pueblo de su dolor y su decadencia espiritual. Pero, ¿qué puede decir una exégesis de 1 de Samuel capítulo 1 en medio de las condiciones que estamos atravesando? Si bien
coloca a Ana como un personaje que representa la condición de Israel de esterilidad y por otro lado, el clamor del pueblo por la intervención de Dios en medio de su situación, las oraciones no solo de los santuarios, sino las oraciones cotidianas, oraciones silenciosas que brotaban de los hombres y mujeres de piedad genuino, como sin dudar existen en la actualidad. Es importante notar las condiciones de la sociedad de la época de Ana y Samuel. La degradación es grande en materia del seguimiento de la ley y los hijos de Eli son el referente para ello. Esto es muy parecido a nuestra realidad, que se contempla al día de hoy en los escándalos de las instituciones religiosas en el carácter moral. El doctor Salatiel Palomino López menciona: la fe histórica del pueblo de Dios ha conocido épocas de profunda y vergonzante degradación en que la renovación radical de la Iglesia se ha convertido en una urgentísima necesidad. En ciertos contextos y por diversas causas, el pueblo del Señor ha descuidado el cultivo de su fe de acuerdo a las demandas divinas y se ha apartado de los caminos de Dios. Pero cuando los dirigentes religiosos son ellos mismos los promotores de dicha descomposición, las consecuencias son realmente trágicas y lamentables. Volvemos a nuestra historia. De jovencito, a Samuel le correspondió vivir una de tales épocas. Y la razón que nos da el texto sagrado es que en aquellos días escaseaba la palabra de Jehová. Pero también se nos afirma, como a manera de resumen histórico, que Dios volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel por la palabra de Jehová. Así fue que todo Israel conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Donde la vida de Samuel se proyecta en la dirección del propósito de Dios para su pueblo, que es la renovación de la vida espiritual y la esperanza para el pueblo de Dios. También se coloca el lugar de la oración para aquellos que atraviesan condiciones de gran dolor, que están desprovistos de mejorar por ellos mismos su condición, acompañar su dolor y sufrimiento con la presencia de Dios. Él está cercano al quebranto de su pueblo. Él no es ajeno a la escucha del clamor de sus hijos. La Biblia nos da muy variados ejemplos del actuar de Dios respondiendo al clamor de su pueblo y de forma especial en Samuel. Él es la respuesta de Dios a la oración, no solo de Ana, sino del pueblo. Hoy la Iglesia deberá ubicar su papel de testimonio a la humanidad, haciendo de la vida una oración, donde orar con los ojos abiertos es una expresión simbólica de orar con la mirada puesta en la realidad que nos toca vivir. No hacer oraciones con ojos cerrados a la necesidad de los demás, a la intercesión, a pedir a Dios de forma egoísta y desprovistos de humanidad. No. Debemos orar con los ojos abiertos
a las necesidades de nuestro pueblo. Y vamos a las preguntas de repaso, o más que de repaso, las preguntas de reflexión. Preguntas que yo les voy a dejar de tarea. A ver, ¿qué lugar ocupa primero de Samuel dentro de la tradición judía? Lo acabamos de mencionar. Ahora bien, ¿por qué miran los judíos los libros históricos como proféticos? Analicen el contenido de los libros históricos que son Samuel, Reyes, Crónicas. ¿Por qué los judíos los libros históricos los miran como libros proféticos? La tercera pregunta: ¿por qué cree usted que es importante la oración en la vida de los creyentes para enfrentar la decadencia de nuestra sociedad que pareciera contagiar a la iglesia? Recordemos que Ana en su oración no solamente cambió su vida, hermano, sino cambió su sociedad, su pueblo, ante la decadencia espiritual que estaba viviendo y que se parece un poco a lo que estamos viviendo en la actualidad. Mencione algunas cosas que la iglesia debería realizar para mostrar su testimonio a la sociedad. Y vaya que es una tarea bien grande la que nos ha quedado en este tema. Bueno, si el Señor no dispone otra cosa, es decir, que nos lleve con Él o que Él venga, nos vemos, Dios mediante, la próxima semana, porque vamos a estudiar cómo la oración es eficaz en medio de las condiciones de dolor. Entonces, que el Señor les bendiga, hermanas, y nos estamos viendo la próxima semana. Amén. Queremos que nuestro trabajo cuente. Queremos ser eficaces y productivas.
Deseamos ver revelado ahora el plan eterno de Dios y que nuestra obra refleje su permanencia. El Salmo 90:17 dice: Señor y Dios nuestro, muéstranos tu bondad y confirma la obra de nuestras manos. Sí, confirma la obra de nuestras manos. Amén.